En la ciudad de Bogotá, Miguel Manuel Gómez Rodríguez nace en 1917 y fallece 60 años después en la Ciudad de México. Se hizo llamar Samael Aún Weor y fue un esoterista, escritor y conferencista colombiano que creó el neognosticismo. Él nos habló de lo que se llama la muerte en marcha. Esta muerte en marcha es una muerte de tipo psicológico que impacta directamente en el despertar de la conciencia. A la muerte en marcha se la designa también de otras maneras como eliminación de defectos, de agregados psicológicos, reducir la polvareda cósmica de los yoes, y vienen a ser agregados psicológicos que están religiosamente ligados a los 7 pecados capitales, como la ira, codicia, lujuria, envidia, gula, orgullo, avaricia, que debemos eliminar para que la esencia quede libre y pueda expresar la conciencia. La muerte en marcha es una práctica espiritual que implica la autoobservación psicológica de nuestros 3 cerebros, la mente, el corazón y el sexo, para descubrir los yoes o defectos psicológicos de nosotros mismos. Esta práctica consiste en la autoobservación instante por instante. Y ahí te quiero llevar. Vamos a empezar a conocer nuestra mente, nuestros estados mentales, este intrincado laberinto que nos domina en lo cotidiano. Ahí te llevo. No te vayas. Continuemos con este tema que te va a ayudar a comprenderte por qué reaccionas como reaccionás y cómo podés liberarte de esas situaciones que tu propia mente y tu propio ego y tus propias emociones te pueden llevar. Este tema es por demás de complejo, pero te lo voy a simplificar para que puedas ir comprendiendo cómo funcionamos en lo cotidiano. De una manera inconsciente. Vamos en piloto automático por la vida. Por supuesto, debido a su complejidad, lo dividiré en diferentes videos que te invito a que vayas viendo para que puedas ir comprendiéndote y puedas ir trabajando en tu manera de actuar en lo cotidiano para poseer una mejor calidad de vida, tanto individual como familiar. Entonces, vamos a inmiscuirnos en nuestra mente, en ese laberinto tan complejo que nos domina y que a veces no podemos comprender. Si este video te interesa, te voy a pedir que por favor te suscribas, me des un like y me comentes qué opinas sobre tus estados mentales, qué opinas sobre el ego, qué opinas sobre las emociones y, si deseas, me dejes un comentario sobre qué tema te gustaría que desarrolle. Gracias por tu colaboración para que puedas seguir subiendo contenido. Ante todo debemos comprender que poseemos 49 niveles de la mente. En estos 49 niveles de la mente vamos a ir haciendo meditaciones a cada nivel y observaciones de la vida cotidiana, en la vida práctica, para poder ir trabajando este ego y tácticas para combatir el ego, la guerra en nosotros mismos. Te invito a que me acompañes. Vamos para ahí, al tema que nos interesa. Tu mente, mi mente, posee 7 niveles principales. El nivel físico, vital, astral, mental, causal, mental inferior y emocional inferior. Ya sé, es complejo, pero te lo voy a simplificar. Vamos para ahí. Pero antes, déjame agregarte que tenemos subniveles mentales. El consciente, el inconsciente, en el cual estamos prácticamente todo el tiempo, el subconsciente y el infraconsciente, el supra-infraconsciente y el ultra-infraconsciente, los estados de manifestación del agregado de los 7 cuerpos del hombre. No te asustes, vamos a explicarlo. Vamos a detenernos
un momento a explicar el subnivel consciente. Esta es energía condensada y concentrada que utilizamos en los estados de vigilia y que es necesaria para nuestro cuerpo vital, para que podamos subsistir, para nuestra sobrevivencia. Sin esta energía vitalizadora, no podríamos estar aquí en esta existencia, pero es aquí donde el ego se aprovecha para actuar. Para evitar que la manifestación del ego en los diferentes niveles y subniveles se manifieste y afecte en nuestra vida cotidiana, tenemos que aprender a hacernos conscientes en cada momento de nuestra vida. Por ejemplo, si pensamos, debemos saber por qué pensamos y por cuál motivo estamos pensando en ese momento. Si deseamos, de la misma forma también debemos saber por qué deseamos. Si sentimos alguna cosa, también debemos saber por qué lo sentimos y sus razones, aunque equivocadas. Si nos expresamos y nos emocionamos, también debemos descubrir los motivos. Entonces, toda manifestación vital, deseo, pensamiento, sentimiento y emoción es el resultado de una manifestación egoica en algún nivel o subnivel de nuestra mente. Déjame explicarte que así como existe un subnivel consciente, también tenemos un subnivel inconsciente. Y esta es energía opuesta, es desconcentrada y mal canalizada. El inconsciente se relaciona con el astral por tratarse de energías inconscientes de nuestra psique, pensamientos, reacciones y actitudes que ni imaginamos poseer y muy relacionadas con traumas y complejos. Este subnivel antecede al subnivel consciente. Por lo tanto, es más sutil que el otro. Por este subnivel caemos fácilmente en identificarnos y fascinarnos. Podemos estar físicamente identificados, cuanto mentalmente fascinados por algo o alguna persona. Una inconsciencia significa ausencia de conciencia. Por esto, es de primordial importancia aprendernos a colocar en la conciencia, en este mundo inconsciente, subconsciente e infraconsciente. Te invito a seguir conociéndote. Es en este estado inconsciente cuando funcionamos en piloto automático por la vida. Es cuando nos encontramos la mayor parte del tiempo. Es cuando suceden la mayoría de los accidentes. Acordamos levantarnos, trabajamos, nos divertimos, nos nutrimos, nos reímos, nos entristecemos, exaltamos, insultamos, nos relacionamos, conversamos, volvemos a dormir nuevamente y al otro día continuamos. Esto es tremendamente absurdo. ¿Y qué será que hicimos hace 2 minutos atrás? ¿Será que somos capaces de recordar lo que estábamos pensando, sintiendo o deseando? ¿Dónde será que estaba nuestra conciencia hace 1 hora atrás? Probablemente que tenemos que hacer un esfuerzo para recordar esto. ¿Y ahora? ¿Dónde estará nuestra conciencia ahora? ¿Será que está aquí, en este momento? ¿O estará donde tú piensas que está bien? Por lo tanto, si está aquí en este momento, pero está pensando en lo que vas a hacer mañana, significa que no estás en el presente, en este momento, sino que estás en el futuro. Y como esto no existe, estás en un estado inconsciente, es decir, ausente de tu conciencia y el presente, con algún agregado psicológico que puede ser, por ejemplo, la ansiedad. Estar identificado con algo significa estar inconsciente
de vos mismo. Y cuando estamos inconscientes de nosotros mismos, está presente el ego. Ya sé, me vas a decir qué complejo es todo esto. Y sí, así es nuestra mente. Pero déjame continuar un poquito más. El subnivel de la inconsciencia es el problema mayor. Y está cuando nos identificamos con nuestros propios pensamientos, con los sentimientos y las emociones, y no queremos cambiar esta forma de tacaña de ser. Podemos fácilmente cambiar lo que está afuera, en la superficie, pero difícilmente cambiemos lo que está en nuestro interior, simplemente porque pensamos, o el ego nos hace pensar que nuestra forma de ser es la única, y no importa si es correcta o no, o porque el ego se encargará de hacernos creer que esta forma es nuestra personalidad. Por lo tanto, será muy difícil para una persona inconsciente reconocer su error o fallo. ¿Saben por qué? Porque su conciencia no estará presente. Imaginémonos por un momento, en este momento, por algunos minutos, ¿dónde es que estuvimos o estaríamos si no existiese este mundo? Si no hubieras nacido, si no hubieses sido criado, ¿dónde estarías? ¿Qué estaríamos haciendo? Si no existiese el universo, si no existiese nada, ¿qué seríamos entonces? Siempre pensamos que nuestros padres son nuestros padres, nuestros hijos son nuestros hijos. Sin embargo, esto no es la realidad. La realidad es saber quiénes somos nosotros de verdad. ¿Por qué somos y para qué servimos una vez que fuimos creados? Si ahora existimos, ¿qué hacemos? ¿O qué éramos antes de existir? No importa saber lo que éramos físicamente, pero sí en estado de conciencia. Pero ¿por qué no recordamos esto? Y sí recordamos lo que hicimos en la vida cotidiana y trivial. ¿Saben por qué? Porque estamos inconscientes. Vivimos inconscientes y continuamos así, inconscientes. Y desencarnaremos inconscientes. Y si retornamos y nacemos nuevamente en un cuerpo físico, regresaremos inconscientes, siempre inconscientes, hasta que un día nuestro despertar de conciencia se genere. Pero esto es un trabajo arduo que requiere de mucho esfuerzo y anhelo de superación. Por lo tanto, este camino que nos lleva de las tinieblas, encontraremos muchos obstáculos. No digo que no encontraremos obstáculos si trabajamos en nosotros mismos, pero no tenemos la costumbre de interiorizarnos a través de una meditación, una reflexión profunda. Entonces, acabamos siempre culpando a la vida por las circunstancias que vivimos. Las veces, por pereza, dejamos hacer algo que nos parece difícil, siendo que otra persona lo hace sin restricción alguna. Entonces, ¿por qué fracasamos? ¿Por qué hallamos que es difícil? ¿Por qué tenemos pereza? ¿Por qué culpamos a la vida y buscamos excusas? Vamos a seguir indagando en nuestra mente. ¿Te parece? ¿Te animás? Sigamos. Te invito a conocer tu subnivel inconsciente. Sí, está compuesto por energía akáshica, compuesto por recuerdos y memorias. El subconsciente está para el cuerpo mental, ya que se trata de energía mental.
pensamientos subconscientes que surgen de la nada, pero en la verdad se trata de los registros y recuerdos pasados que por inconsciencia saltan a nuestra mente. El subconsciente está a un paso del infraconsciente. De este subnivel existen todos los tipos de deseos imaginables e inimaginables que podamos tener. Es nuestro mundo subconsciente que está guardado en forma de recuerdos, remembranzas de todo nuestro pasado, de esta y otras vidas. Te presento a tu subnivel infraconsciente. Está conformado por energía molecular, compuesto por moléculas atómicas infradimensionales. El infraconsciente está relacionado con el nivel causal, por lo tanto, es de aquí donde nacen las causas equivocadas y las actitudes infraconscientes. Pero también te quiero presentar a tu subnivel supraconsciente. No te asustes, te expliqué que nuestra mente es muy compleja. Seguime, no te vas a arrepentir. Te decía que el subnivel supra-infraconsciente es una energía celular, compuesto por células atómicas infradimensionales. El infraconsciente se relaciona con la mente inferior, por lo tanto esta es la región de donde irán a surgir los estados emocionales de las causas infraconscientes. Todo aquí es cargado de una densidad infradimensional y mental. Sí, nuestra mente está conformada por energía molecular, energía celular y energía atómica. Y esta energía atómica se encuentra en el subnivel ultra infraconsciente, compuesto por átomos infradimensionales. El ultra infraconsciente se relaciona con el emocional inferior, tratándose de emociones inferiores, esas que te dominan en lo cotidiano y que a veces no podés manejar. Por ejemplo, el sentimiento de venganza, que es siempre movido por el odio. El núcleo atómico de toda actitud, sea ella mental, astral, causal, física, está concentrada aquí. En el mundo ultra infraconsciente que pone en movimiento el mundo supra infraconsciente, que a su vez pone en movimiento al mundo infraconsciente, que a su vez pone en movimiento el mundo subconsciente y que a su vez pone en movimiento al mundo inconsciente para por fin llegar al mundo consciente. Es complejo, pero sí, la energía ultraconsciente es cuando está utilizada por el ego y se vuelve ultra infraconsciente. Para vos, el ego, ¿es positivo? ¿Es negativo? ¿Sirve? ¿Para qué está? Por algo lo tenemos, ¿no? El odio tiene su núcleo atómico cargado en estas densas energías infradimensionales. Y es ahí donde más tenés que entrar. Complejo, pero necesario. ¿Continuamos? Te invito. Déjame presentarte a los 7 estados de manifestación del agregado. Y me dirás, Ariadna, ¿para qué necesito saber esto? Ya es demasiado. Sí, entiendo. Pero no te olvides lo que te expliqué anteriormente, el tema de las emociones y las decisiones erróneas que tomamos sin darnos cuenta porque estamos en estado inconsciente. Todo está movido por emociones.
es una emoción que genera un estado emocional, que a su vez genera un sentimiento y que este sentir genera a su vez un pensamiento y que esto genera a su vez un deseo. Este deseo se vitaliza y por supuesto se manifiesta. Claro, si es una emoción superior tendremos como resultado una manifestación de tipo superior, positiva por así decirlo o rotularlo. Si es una emoción negativa o inferior, tendremos como resultado un caos. Por lo tanto, emoción, estado emocional, sentimiento, pensamiento, deseo, vitalización, manifestación, son estos 7 estados de manifestación del agregado psíquico que voy a proceder a explicarte si es que aún podés continuar con este video. Vamos, yo sé que vos podés. Sigamos. Pero ¿cómo se manifiesta el ego en nuestra vida cotidiana? Teniendo en cuenta todo esto que expliqué anteriormente. Los estados de vigilia, de conciencia, inconsciencia, subconsciencia, infraconsciencia, supraconsciencia, ultra infraconsciencia y a su vez en lo físico, en lo vital, en lo astral, mental, causal, mental inferior y mental superior. Y te lo voy a explicar. No te asustes, no es tan complejo. El ego, si estamos en un estado de vigilia, a nivel físico, se va a manifestar. A nivel vital, si estamos conscientes, se va a vitalizar. A nivel inconsciente, el ego nos va a generar un deseo. Esto se va a generar a nivel astral. Si estamos subconscientes, va a generar a nivel mental un pensamiento. Si estamos en el estado infraconsciente, en el cuerpo causal va a generar un sentimiento. Si nos encontramos en el infraconsciente, va a intervenir en el mental inferior y va a estar presente el estado emocional. Y si actúa y nos encontramos en el ultra infraconsciente, va a actuar de manera con una emoción inferior en el plexo solar. Si actúa en el físico, lo vamos a notar a nivel motor, sexual o intuitivo. Si actúa a nivel en el cuerpo vital, vamos a sentir esta vitalización en el centro sexual. Si se manifiesta en el astral, vamos a ver este deseo en el centro instintivo. Si el ego, en cambio, actúa a nivel mental, este pensamiento va a aparecer en el centro intelectual. Si actúa en nuestro cuerpo causal, el sentimiento se va a sentir en el corazón. Si actúa en el mental inferior, se va a presentar el ego en el sistema nervioso. Y por último, si actúa y no genera una emoción inferior, esta emoción se va a hacer presente en el plexo solar. Vas comprendiendo lentamente cómo funciona nuestra mente, este complejo laberinto que nos lleva a ir por la vida de una manera inconsciente, que nos lleva a tener reacciones que no podemos comprender, actitudes que no podemos explicarnos. Pero detenete y escucha este video varias veces.
para poder comprender cómo es este intrincado funcionamiento de tu mente y mi mente. Te voy a dar un ejemplo práctico para que podamos comprender cómo funcionan estos 49 estados de conciencia que se entrelazan permanentemente y hace que reaccionemos como reaccionamos. Sabemos que el sensacionalismo es una herramienta muy bien elaborada para poder sacar en muchas oportunidades estados de conciencia que ni siquiera sabíamos que poseíamos. Por ejemplo, cuando vemos una noticia que nos genera emociones, ¿realmente qué es esto? Lo que se esconde detrás de este sensacionalismo. Antes existían anuncios que no eran tan aterradores. ¿Y por qué ahora existen? Es porque las emociones que antes estaban reprimidas, ahora se están liberando. Este tipo de información hace que con ciertos átomos de nosotros mismos se genere una liberación. Y asimismo, que exclamamos con horror, indignados por la noticia que acabamos de ver y nos oponemos con este tipo de imprenta, una emoción ya se enraizó y con eso los átomos infraconscientes se pusieron en movimiento. Y no podemos permanecer neutros. Puede ocurrir que hasta para un lector que estuviese en su mundo infraconsciente apagado, adormecido y por tanto no cometería cualquier actitud de esta naturaleza, sin embargo, al leer este tipo de noticia, ya comenzaría a colocar en movimiento este mundo infraconsciente apagado. Sería como si se hubiese lanzado una llama y aquel, su mundo infraconsciente que antes estaba apagado, comienza a despertar. De este momento en adelante, él pasaría a ver el mundo con desconfianza. Comenzaría a sospechar de cualquier persona. Más tarde, pasado algunos años, su mundo infraconsciente que se encontraba apagado, ya se encuentra totalmente con posibilidad de acceso. Obvio que si no existe dentro de este lector una conducta de control y autoobservación, tal vez estuviese por ahí matando, robando, adulterando, fraudando, etc. Entonces, permanece claro que esa llama que inició el incendio en sus mundos infraconscientes fue tan solamente un átomo que estaba reprimido y que fue liberado al ser movido por una fuerte emoción que liberan otros a través de noticias sensacionalistas. Como ya te expliqué, por estos 49 estados mentales fluyen energías moleculares, celulares y atómicas. Y estos átomos que se liberan son los que vemos en lo cotidiano ante actitudes que no podemos comprender. El resultado es que acabamos totalmente desequilibrados, descontrolados y emocionalmente afectados. Cuando dejamos de vivir el momento, el instante, para vivir pensando en el mañana. Esto dará inicio al descontrol emocional y mental.
Esto significa identificarnos y fascinarnos por el mañana, preocuparnos por el futuro, lo que nos provoca ansiedad, molestia y desequilibrio. Para finalizar este video, invitarte a que veas los próximos, donde iré explicando de una manera un poco más profunda cada uno de estos estados. Vamos a hablar un poco del ego. Este ego tan famoso, estas actitudes egoicas que tenemos, que nos llevan a reflexionar y a veces cometer determinadas actitudes. Como el ego tiene el control de nuestras emociones y de la energía sexual, entonces actúa rápidamente a una velocidad asombrosa. Las veces permanecemos nerviosos y trémulos y ni siquiera percibimos cómo esto nos aconteció. Una impresión nos pasa y junto con ella vienen las reacciones psicológicas que ocurren dentro de nosotros sin que podamos percibir este proceso. Pero al menos debemos darnos cuenta de que hemos recibido una impresión. Tenemos que comprender que este ego, esta idea del ego, viene desde hace 18 millones de años, desde la Lemuria. Por lo tanto, el ego no muere con el tiempo. El ego se domestica solamente con una revolución consciente y a veces con padecimientos, sacrificios, podemos ir trabajando sobre él. ¿No es por acaso que existe aquella sabia descripción que dice que el enemigo es eterno? El ego no es nuestro enemigo eterno o interno. Lo peor es que el ego utiliza nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestros deseos. También hace uso de nuestra energía vital, de nuestro cuerpo y de los rollos psicológicos, físicos que nosotros mismos generamos, pero que viene de afuera de nosotros. Pero al paso que nos damos cuenta de cómo esto ocurre, lo hacemos a través de la propia autoobservación, de una reflexión interna. Vamos a ir descubriendo paso a paso nuestras actitudes egoicas. Iremos debilitando la manifestación nivel por nivel. Si supiéramos, por ejemplo, cómo es que nuestro mundo inconsciente, subconsciente e infraconsciente está siendo utilizado por el ego, podríamos entonces frenar su acción y volverlo más lento para poder comprenderlo de una manera analítica y a veces no ser tan crueles con nosotros mismos y con los demás. Por ejemplo, si pensamos en vengarnos de alguna persona, mismo que no hagamos esto por todo el dinero del mundo, debemos autoexplorarnos. Este pensamiento de venganza, por lo tanto, es aquí que el ego está utilizando tu mundo infraconsciente. Por tanto, estarás siendo un infraconsciente. Muchas veces hallamos que lo que estamos haciendo nada tiene que ver con el ego, pero aquí nos estamos engañando. Déjame decírtelo. Toda y cuanto actitud sea causal, mental
astral, vital o física tiene 97% de posibilidades de estar equivocada, es decir, con malicia, astucia, angustia, envidia, celos, hambre, pereza, etc. Aún mismo, lo que hacemos con las mejores intenciones del mundo, apenas un 3% de probabilidades de esta actitud estará correcta. Esto aquí es apenas una probabilidad y ni siquiera tenemos certeza de que esto sea así. Mientras continuamos adormecidos, actuaremos siempre de esta forma. Te invito al siguiente video, porque de esta manera podrás comprenderte, comprender el mundo que te rodea, no juzgarte, no ser cruel con tus actitudes, tus sentimientos, tus emociones, tus pensamientos. Conócete para poder mejorar tu calidad de vida. Te veo en el próximo video. Dale un like si te gustó. Gracias.